Continuamos el estudio del libro de Josué y en esta oportunidad nos toca reflexionar sobre el versículo 8, que es muy parecido al versículo 7. A ver si podemos notar la diferencia entre el versículo 7 y versículo 8. En versículo 8 leemos las siguientes palabras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí entonces tenemos la continuación de esta exhortación de Dios a Josué a desarrollar una vida de obediencia para que de esa manera él pueda lograr la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, aunque hay muchas similitudes, hay una diferencia importante entre el versículo 7 y el versículo 8. Es cierto que en el versículo 7 el énfasis está sobre lo que tenía que hacer, que era obedecer la ley de Dios para que sea prosperado en todo. Pero en versículo 8 Dios le indica a Josué cómo hacer eso, cómo lograr una vida de obediencia a Dios. Y por eso es muy importante notar los detalles del versículo 8. Para lograr una vida de obediencia, que es el tema del versículo 7, había dos cosas que Josué tenía que hacer. Versículo 8. Una era negativa: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Ya? Está diciendo Dios, si tienes una seria intención de obedecerme, entonces nunca debes permitir que este libro de la ley se aparte de tu boca. La otra cosa es positiva, sino que de día y de noche meditarás en este libro de la ley. Ahora, esta doble acción de Josué, en versículo 8, tenía dos propósitos que Dios detalla aquí. El primero era lograr una vida de obediencia a Dios, como acabamos de mencionar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El segundo propósito es tener éxito en la vida, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a empezar notando su comportamiento. eh, Debe ser conforme a la palabra de Dios. La parte negativa: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, en el versículo 7, el verbo para no te apartes, ya versículo 7 dice no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, tiene el sentido de desviarse. Pero aquí en el versículo 8, aunque la palabra en español es igual, ya se apartará, en hebreo es diferente. Ahora tiene un sentido mucho más activo, de retractarse o retirarse, quizás alejarse de. Nunca debes permitir que esta palabra se aleje de ti, o nunca retires de tu boca este libro de la ley. Por ejemplo, es el verbo que tenemos en Éxodo 13, versículo 22, cuando Moisés describe la posición de esta nube, la presencia de Dios nunca se apartó de delante del pueblo, la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Pueden captar ahí el concepto más activo. ¿Ya? Esa columna nunca se alejó, nunca se retiró de estar delante del pueblo de Dios. Dios nunca tomó la decisión de retirar esa columna. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí a Josué. Nunca debes retirar de tu boca este libro de la ley. Es interesante, en Isaías 59, versículo 21, tenemos el mismo verbo en una promesa hermosa relacionada con el nuevo pacto. Escuchen el versículo 21 de Isaías 59.
Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre mí y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. Literalmente, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Ahora noten, aquí el contexto no es una exhortación, sino es una promesa de parte de Dios. Él promete, este es su pacto. El Espíritu Santo que le va a dar, ese Espíritu nunca se va a retractar, nunca se va a alejar. Y de igual modo, la palabra que Dios pone en la boca del creyente nunca se va a alejar tampoco. Como dijera el apóstol Pablo, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Aquí en Josué 1, versículo 8, el verbo en hebreo está en el imperfecto. Señala un proceso continuo que no ha terminado todavía. Lo que Dios está diciendo es, día tras día, Josué, no debes alejar esta ley de Dios de tu boca, de tu vida. Debe ser una constante en tu vida. Ahora noten este detalle. Lo que Dios dice es, esta ley nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué dice boca en vez de mente o corazón? Bueno, en los tiempos de Josué no había muchas copias de la ley de Dios para que él pueda consultarla y leerla día tras día. Lo que se solía hacer era memorizar la ley de Dios. ¿Y cómo se memorizaba? Bueno, por la constante repetición de la ley divina. Se repetía en voz alta, se hablaba la ley de Dios. De esa manera ayudaban a aprender de memoria. Ahora, lo que Dios está diciendo a Josué entonces es lo siguiente. Según versículo 7, para que tú cuides de hacer conforme a toda la ley de Dios, tendrás que estar repitiendo esa ley en voz alta. Usa tu boca para repetir y repetir la ley de Dios. Eso va a ser muy importante para poder obedecer la ley de Dios. Ahora bien, la parte positiva. Lo que Josué tenía que hacer era de día y de noche meditar en la ley de Dios. Ahora aquí el verbo en hebreo para meditarás significa murmurar. De día y de noche murmurarás en él. Pero murmurar no en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido de hablar en voz baja o susurrar. En la cultura hebrea, para meditar y reflexionar sobre la palabra de Dios, los judíos repetían unas cuantas palabras, un versículo, en voz baja. La repetían una y otra vez, a la par que iban pensando en esas palabras. Ese susurro en voz baja de la palabra de Dios era una parte importante de la meditación para entender la palabra de Dios. Ahora, esta meditación tenía a lo menos cuatro propósitos. En primero, entender la ley de Dios. Lo que el judío hacía era repetir un versículo una y otra vez en voz baja, preguntándose, ¿entiendo lo que dice este versículo? ¿Entiendo cada palabra? ¿Esta palabra qué significa? ¿Esta otra palabra qué significa? ¿Juntos qué significan? Se meditaba para entender y luego se meditaba para aplicar. En la medida que iba repitiendo ese texto, la pregunta que hacía en su mente era, ¿y cómo lo vivo? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Obviamente, al eh, repetir en voz baja una y otra vez, era una forma también de recordar la ley de Dios, de memorizar. Pero también con cada vez que repetía ese versículo, surgía el corazón del judío.
un tremendo compromiso de guardar la ley de Dios. Hoy en día hemos perdido el arte de la meditación. La gran mayoría de nosotros estamos tan ocupados haciendo tantas cosas que no hay tiempo para meditar. Pero miren, Dios le exhorta a Josué a hacer esto constantemente, de día y de noche. Este es el camino a lograr una buena obediencia a la palabra de Dios. Ahora, si pensamos en qué clase de obediencia esperaba Dios, el Señor señala dos cosas: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ese es el primer propósito. Ahora, si miramos otra vez el texto en hebreo del versículo 8, en realidad dice exactamente lo mismo que en el versículo 7 se traduce para cuidar de hacer. En otras palabras, en la Reina Valera, el versículo 7 para cuidar de hacer es exactamente lo mismo que en versículo 8 para que guardes y hagas. Lo que Josué tenía que hacer era cultivar su vida personal, en tal manera que podría poner en práctica la ley de Dios. Tienes que cuidarte para guardar la ley de Dios. Ahora, noten otro detalle aquí. En versículo 7, Dios se refiere a la ley oral. Versículo 7 dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y obviamente ese te mandó está hablando de una palabra oral en voz alta. Moisés le habló a Josué y a todo Israel. Pero ahora en versículo 8, esa ley está escrita. Moisés ha muerto y ahora la ley está escrita. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así que podemos notar aquí una transición de la ley oral durante el Éxodo a la ley escrita cuando empieza la conquista de la tierra prometida. Ahora, noten en segundo lugar, para terminar, la prosperidad que Dios anhela para Josué en cada emprendimiento a lo largo de su vida. Cuando Dios le manda a Josué que tenía que no dejar que este libro de la ley se aparte de su boca, sino tenía que meditar en él de día y noche, lo que Dios tenía en mente no era que Josué llegue a ser un gran erudito de la ley, como Nicodemo quizás. Tampoco quería Dios simplemente que Josué llegue a ser conocido como un gran santo, como un tipo de fariseo que guarda toda la ley de Dios estrictamente. No, Dios quería algo mucho más práctico y más sencillo. Esta obediencia era para el bien de Josué y para que los propósitos de Dios se cumplan. Porque el versículo 8 termina, porque entonces, si tú te dedicas a hablar esta palabra de Dios y meditar en esta palabra de Dios para cuidar de hacerla, entonces, en primer lugar, harás prosperar tu camino. En primer lugar, hablando de la vida personal de Josué, pero mucho más importante en este contexto, en la conquista de la tierra prometida. Este es el gran llamado de Dios a Josué. Yo quiero que tú prosperes en este llamado. Tienes una tarea muy grande por delante. Entregar la tierra a mi pueblo. Tienes que cuidar de hacer mi ley para que harás prosperar tu camino. Y en segundo lugar, para que todo te salga bien. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? Esto es lo que Dios quiere para sus hijos. Él no quiere que tengamos una vida mediocre, menos querrá que tengamos una vida triste, difícil. Dios quiere que tengamos una vida próspera.
que cada cosa que hagamos sea para bien. Y para eso es tan importante una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y para obedecer la palabra de Dios, obviamente hay que conocerla y hay que meditar en ella. Ahora, cuando dice aquí, para que hagas prosperar tu camino, lo que está diciendo es para que salgas adelante en el camino de la vida. Josué tendría éxito, entre comillas, porque estaría actuando con sabiduría. El éxito de la vida no se mide por grandes logros materiales o lo que sea, sino por la sabiduría con la cual vivimos y servimos al Señor. Ahora, la palabra de Dios es fundamental para esto. David en el Salmo 19 celebra la ley de Dios, entre otras cosas, porque esta ley hace sabio al sencillo. Llevándonos en este estudio de Josué 1, versículo 8. Lo que tenemos en realidad es la receta para una buena vida. Si queremos tener una buena vida por delante, la obediencia a la palabra de Dios es fundamental y para poder guardar esa ley hay que conocerla y hay que meditar en ella día tras día. Que Dios nos ayude a poder aplicar a nuestras vidas la palabra del Señor. Padre, gracias porque tú quieres bendecirnos. No te hace ningún bien a ti, Padre, cuando la vida de tus hijos no anda bien. Tú quieres prosperarnos en todo. Eso te honra, eso te glorifica. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender estas cosas y recordar cuán importante es desarrollar una vida de obediencia a ti. Y para eso, que tengamos el hábito día tras día, no solo de leer tu palabra, sino meditar en ella, tomar tiempo para pensar y reflexionar y ver cómo se aplica en nuestras vidas. Padre, no para que seamos grandes conocedores de la Biblia, sino para que nuestras vidas te honren y te glorifiquen. Escúchanos y concédenos la gracia, te pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.